Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Daniela Barbosa Gallego, soy estudiante de quinto semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vengo a exponerles la teoría planteada por Jean Piaget con ejemplos prácticos que comprueben su aplicación en nuestro entorno. Una de las grandes características de Piaget es que éste se destacaba y dominaba en diferentes campos del conocimiento, como lo es la psicología, la filosofía, la biología, entre otros. Aunque este no consideraba la psicología como su vocación, fue al nacer sus hijos y al observar sus comportamientos que surge el interés por aplicar sus ideas en el proceso de aprendizaje basándose en el estudio de la construcción del conocimiento. Su teoría del desarrollo de la inteligencia estudia el génesis de la misma, haciendo grandes aportes a los estudios infantiles y pedagógicos. Piaget creía que en el desarrollo genético existían unos cambios significativos que daban cuenta de la construcción y el desarrollo de la inteligencia. Sus trabajos contribuyeron otorgándole carácter científico a la psicología del desarrollo, dándole un marco teórico y una metodología. Según Piaget, todos los seres vivos presentamos dos procesos fundamentales e inseparables funcionalmente. Estos serían la organización y la adaptación. Según él, la inteligencia es una adaptación biológica que conlleva una organización del universo en estructuras. Ok, la organización se basa en estructuras. ¿Qué es una estructura? Es el compuesto de un objeto observado y su significado. Entonces, yo veo este cuaderno, yo veo este objeto, lo veo y no sé qué es, pero me dicen, esto es un cuaderno. Entonces, al yo saber el objeto y su significado, esto ya es una estructura de información. Entonces, esta organización de estructura de información nos lleva a adaptarnos. ¿Cómo así adaptarnos? Pues a mejorar el funcionamiento de nosotros en nuestro medio ambiente, buscando un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. ¿Cómo así? Bueno, a mí ya sé que tengo una estructura de información, que esto es un cuaderno, pero entonces llegan y me dicen, ok, mira, es que esto es para escribir, para que hagas notas. Entonces yo debo asimilar esta nueva información y acomodarla en la estructura que tenía antes de que esto solo era un cuaderno. La acomodo y esto es lo que nos lleva a una adaptación. La adaptación consiste en un equilibrio entre la asimilación y la acomodación de la información en viejas estructuras. Este proceso de desarrollo cognitivo nos permite hacer la transición por las 4 etapas de desarrollo de inteligencia, que son la sensoromotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. El periodo sensoromotor se da de 0 a 2 años. La inteligencia en esta etapa se desarrolla por la construcción de esquemas desde la práctica. ¿Cómo así? Organizamos la información sensorial y motriz por nuestras necesidades, asimilamos los reflejos, los acomodamos en hábitos, logrando una adaptación práctica. Cojamos de ejemplo el reflejo de la succión. Este organiza la información de la asimilación del reflejo de la succión con alimentación. Este ya crea un esquema y lo acomoda en hábitos, ocasionando una mejor adaptabilidad al medio. En esta etapa se desarrollan las habilidades de coordinación entre visión y aprehensión, como cuando vemos que el bebé ve el móvil y trata de cogerlo o de tocarlo. La diferencia entre medio y fin, por ejemplo, el bebé sabe que el tetero es el medio y el fin es alimentarlo, entonces cuando ve el tetero, el bebé responde. La aprehensión de objetos. Los bebés en un tiempo creen que si el objeto lo pierden de vista, deja de existir, pero luego entienden que aunque el objeto no esté presente, el objeto sigue existiendo y hasta ellos tratan de traerlo de vuelta, lo piden o bueno. Y la noción de causalidad. Ellos también empiezan a entender que ellos o otras cosas son las causantes de otras situaciones. Por ejemplo, el llorar para que la mamá los atienda o arrastrar la manta para coger algo.
El periodo preoperatorio se da de 2 a 7 años. En esta etapa la inteligencia organiza y adapta la información perceptivamente. Se fortalece la función semiótica, que es la encargada de recrear representaciones de objetos o acontecimientos sin que estos estén presentes. El infante confiere significado a sus representaciones también. Esta capacidad de simbolizar se desarrolla en 5 fases. La primera es la imitación diferenciada. Primero de la imitación diferenciada se desarrolla la imitación simple, que es cuando yo me paro enfrente del bebé y le digo tócate la cabeza, y él se la toca viéndome a mí. Pero ya la imitación diferenciada es cuando el bebé imita al modelo, en este caso a la madre, sin estar ella presente, es decir, recuerda el hecho, lo representa en su cabeza y pasa a hacer la imitación. La segunda fase es el juego. Estos son de tipo de ejercicio, el cual es repetitivo. Por ejemplo, el juego que yo le digo, ¿dónde está bebé? Él hace lo mismo, es repetitivo. Está el simbólico, el cual otorga un significado. Por ejemplo, nosotros jugamos a la casita, entonces ella ya otorga el significado de los bebés, de darle el tetero y todo el cuento. También está el juego de reglas, el cual empieza a adaptar reglas en el juego, es decir, como cuando le digo, estamos jugando escondite y si miras dónde escondo pierdes, entonces ya deja ella de mirar porque está siguiendo unas reglas. Y por último está el juego constructivo, que es donde el bebé empieza a crear nuevas alternativas, nuevas formas de jugar para solucionar problemas. Sigue la tercera fase, que es el dibujo. También hay tipo de realidad fortuita, que es cuando el bebé hace un garabato y dice, ay, esto es una flor o esto es un osito, pero pues solo él lo entiende. Está la de realidad frustrada, que son los dibujos incoherentes. Por ejemplo, el niño que tiene una cabeza más grande que el cuerpo, o cuando le hacen los bolsillos debajo de la camisa, así. Está la realidad conceptual, entonces cuando el niño dibuja lo que sabe del objeto. Por ejemplo, yo sé que una vaca tiene 4 patas, entonces él así la vaca la está dibujando lateral, le hace sus 4 patas, o sabe que tiene 2 ojos, y si el muñeco está lateral le hace los 2 ojos al lado. Por último está la realidad visual, que es cuando el niño entonces ya dibuja lo que ve. Por ejemplo, si está dibujando una persona de perfil, solo le dibuja el ojo, la nariz y la boca, no le dibuja los 2 ojos, ¿sí? Sigue la cuarta fase, que es la de imágenes mentales. En estas son los resultados de imitaciones anteriores, y hay 2 tipos de imágenes mentales. La imagen reproductiva, donde se recuerda estáticamente una visión anterior. Por ejemplo, acordarme de un lugar estáticamente. Por ejemplo, fui a la iglesia, me acuerdo de cómo es la iglesia por fuera, pero nada más. Y está la imagen anticipadora, que transforma la imagen de acuerdo a la necesidad del momento. Por ejemplo, también el niño se quiere acordar del camino a la iglesia, entonces él empieza a hacer el recorrido mentalmente, empieza a formar imagen tras imagen como una película. Y la última fase es el lenguaje. El lenguaje precede dominio de signos. Piaget él diferenciaba símbolos de signos. Entonces el lenguaje precede del dominio de signos. Los símbolos debe ser algo parecido a, por ejemplo, el balón. El símbolo es un círculo porque se parecen, pero el signo no se debe parecer. Entonces por eso la complejidad del lenguaje. Comienza con el balbuceo, luego con diferenciación de sonemas, luego con construcción de frases de 2 palabras, como la casita, y a los meses después se configura gramatical.
Las operaciones concretas se desarrollan entre los 7 y los 12 años. En esta etapa se desarrolla un pensamiento lógico pero no abstracto y puede resolver problemas de manera lógica. También toman en cuenta las variables de una situación, comprenden conceptos especiales, reconocen la diferencia entre pesos, si algo está más pesado que otro, la distancia, si algo está más lejos que otra cosa, el volumen, por ejemplo, del agua y las cantidades. Desarrollan un sentido de conservación, por ejemplo, el niño sabe que yo soy la hermana, pero si yo me llego a cortar el cabello, llego a cambiar de estilo o de lugar, ellos saben que igualmente yo sigo siendo la hermana. También clasifican, por ejemplo, en grupos de colores, hacen seriaciones, por ejemplo, grupos de tantas figuras, miden y enumeran. Aparece la reversibilidad y las acciones se interiorizan y poseen un esquema coherente y reversible. ¿Cómo así? Pueden volver al inicio del esquema para la solución de problemas o para entender algo. Esta función se da gracias a las representaciones mentales desarrolladas en la etapa anterior. Abstraen información de forma reflexiva sobre las acciones propias sobre el objeto. Por ejemplo, ellos entienden que, por ejemplo, tienen un grupo de piedras, ese es el objeto, pero el objeto, por ejemplo, la información que pueden tener de él es que es duro y gris, pero ya, por ejemplo, ellos los cuentan y los separan por grupos, entonces ya dicen, bueno, hay tantas piedras, ya dan otra información al objeto desde su propia acción. Las operaciones formales se desarrollan de los 12 años en adelante. El pensamiento se libera de lo real y se instala en lo posible, volviéndose abstracto, pasando a verificar lo que es real, manipulando las ideas sin depender de que el objeto o la situación esté presente. El adolescente reflexiona sobre las posibilidades que tiene, planteándose hipótesis, meditando sobre sus condiciones, haciendo experimentos mentales basados en ensayo y error. Esta etapa se desarrolla en 3 tipos de pensamiento. El primer pensamiento sería hipotético-deductivo, que es la habilidad sistemática de deducir conclusiones a partir de conjeturas o experimentos mentales, desechando los que resultan falsos. Como así, estoy al lado de un acantilado, digo qué posibilidades tengo de llegar al otro saltando, entonces hago el ejercicio mental y si digo, bueno, así cogiendo distancia no logro llegar, entonces cancelo esa posibilidad. El segundo pensamiento es el proposicional, que es la capacidad de hacer conclusiones lógicas a partir de la relación entre dos afirmaciones. Por ejemplo, tengo una afirmación que me dice, no, mañana va a llover, y la otra dice, mañana va a ser un día muy soleado. Entonces, yo desde la lógica digo, estamos en invierno, así que lo más posible es que llueva. Entonces, obviamente ya tomo mi decisión desde esa proposición lógica. El pensamiento combinatorio, que sería la 3, es pensar causas múltiples. ¿Listo? Es la capacidad de concebir todas las relaciones posibles de una variable, de una situación y las organiza en esquemas. Como por ejemplo, tengo un problema, entonces lo que hago yo es considerar todas las variables que podrían afectar a la construcción de ese problema y empiezo a desechar las que no afectan el problema y así sucesivamente empiezo a eliminar las que afectan poco hasta llegar a la que es la causa del problema.